Polibio Córdoba. Polibio, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Todo gusto. Primero, antes que nada, feliz año. Vamos directamente al grano. ¿Cómo inicia el 2010, el inicio del cierre, la primera década del siglo XXI, el actual régimen en términos de aceptación, en términos de credibilidad, en términos de gestión, Polibio? Mucho gusto, Carlos, y feliz año, pues, a usted, todos los ecuatorianos. Bueno, el año 2009 fue un año difícil, un año en que no terminó de recuperarse la economía, no solamente nacional, sino la economía mundial. Fue un año en que en el país surgieron las primeras protestas, marchas que no se habían observado en el año 2007 y el año 2008. Se dice pues que en el año 2009 pudo haberse prendido una mecha que si es que no se la apaga debidamente y oportunamente puede volverse pues una situación más difícil durante el año 2010. La aprobación al presidente de la República desde enero del 2009 hasta diciembre del 2009 tuvo una tendencia siempre a la baja. Comenzó con 70 puntos y terminó con 42. En cuanto a su credibilidad, 40 puntos. Lo mismo la Asamblea Nacional, que comenzó en agosto, también tuvo una baja de cerca de 40 puntos hasta 25. La credibilidad en la palabra de los asambleístas todavía mucho más baja, se puso en 17%, lo cual pues hace ver de que los ecuatorianos manifestaron su preocupación. Tal vez sus expectativas no se han cumplido, sobre todo en lo que se refiere a la parte de la Asamblea Nacional, porque la campaña pues fue una campaña en la que los asambleístas incluso ofrecieron una serie de situaciones que no las podían manejar ellos desde la Asamblea y no las pueden manejar. Ofrecieron hasta obras públicas, créditos, empleo en general. Y esto pues simplemente no se ha observado. Hecho ese diagnóstico en base a los resultados de los sondeos y las encuestas realizadas por ustedes, la primera pregunta es, ¿no es normal que haya descendido la calificación de la gestión del presidente y del régimen, considerando que a partir del 2009 se cerraron los procesos electorales y hoy las circunstancias de la política ecuatoriana son distintas en términos de que en estos momentos el presidente básicamente está ya ejerciendo el gobierno, administrando el gobierno, estableciendo su capacidad de gestión? ¿No es normal que haya disminuido esos indicadores, Polibio? Bueno, normal, podríamos decir que siempre se da una baja en la aprobación a los mandatarios. A través del tiempo pues se van desgastando. Ese desgaste en el caso del presidente Correa no ha sido tan intenso como el que se ha observado con otros mandatarios. Nunca hemos visto que después de 3 años de gestión un presidente ha tenido más de 40 puntos de aceptación. Siempre ha estado más bien en situaciones difíciles, entre 25, 30%, otros incluso menos de 20%. Sin embargo, es interesante ver también, y en esto vamos a iniciar dando información este día, sobre un estudio que me parece que es pertinente respecto de las perspectivas, cómo ve la gente hacia el futuro. Este es un estudio que la asociación Gallup International, a la cual nosotros nos pertenecemos, hace en forma anual, al final del año. En esta ocasión, este estudio se hizo en 33 países, casi 40.000 entrevistas a ciudadanos de 18 años y más, y para medir el optimismo con el que comienza el año. Vamos a hablar de los resultados fundamentalmente en el Ecuador, ¿correcto? Sí, okay. En comparación breve a la del resto del mundo, ¿no? En el mundo hay un 18% de perspectivas de que la situación económica va a mejorar en el año 2010, en Latinoamérica del 29%, y en Ecuador es del 27%. 27% de ecuatorianos piensan que el año 2010 va a ser un año
de prosperidad económica, en comparación con un 35% que tienen los colombianos, un 42% que tienen los venezolanos, un 65% que tienen los brasileros. Entonces, vemos pues que los ecuatorianos tenemos un poco menos de expectativas positivas respecto al futuro. ¿Qué tan diferente es este porcentaje del 27% en relación a periodos anteriores, en administraciones anteriores? En administraciones anteriores han sido más bajos, porque comenzando un tercer periodo de gestión, la situación más bien la han visto como una situación difícil. El año que termina difícil, el año que comienza todavía va a tener situaciones mucho más duras para la población. Permítame solamente plantearle una inquietud en ese sentido. Si el 42-44% de credibilidad y de aprobación de la gestión del régimen todavía sigue siendo alta después de 3 años, a pesar de que ha disminuido, y el 27% de esperanza de mejoría en la economía nacional es superior en relación a otras administraciones luego de 3 años, ¿significaría entonces que el pueblo ecuatoriano sigue teniendo la esperanza y creyendo en el régimen y en el presidente Correa? Eso es evidente. Hay una expectativa, se piensa de que el gobierno tiene suficientes recursos, tiene fortalezas como para hacer que la situación del año 2010 sea mejor. Las perspectivas económicas del gobierno son pues incluso mucho más optimistas. El decrecimiento del año 2009 no se va a dar de acuerdo a las cifras oficiales en el año 2010. Incluso se tiene una tasa de crecimiento del PIB, de la Producción Interna Bruta, superior al 6%. Claro que hay otras estimaciones que son mucho menores, alrededor del 3%, 3-4% según la CEPAL. Pero ahora hay problemas que tienen que superarse y que la población los manifiesta. Por ejemplo, el problema del desempleo, el problema de la inseguridad, el problema del control que tiene que haber de la corrupción y del freno del costo de la vida, que va subiendo. Por eso es cuando en esta encuesta de finales de año se pregunta a la población, ¿usted cree que el desempleo puede crecer en el año siguiente, o sea, en el que estamos ahora, el año 2010? El 45% de la población dice que a lo mejor puede crecer el desempleo. El 45%. Entonces, el 45%. Eso entonces, ¿qué hace ver? De que uno de los aspectos que más se tiene que tomar en cuenta para que mejore la situación del país es la situación de empleo, la situación de la producción, el incremento de la inversión, tanto interna como externa. Y eso va a dar lugar entonces a una mayor tranquilidad, a que la población se vuelva un elemento positivo para que las cosas se superen. Esto desde luego, pues a nivel mundial también hay una expectativa negativa en ese sentido, no tan alta como la que se da en el Ecuador. En Colombia, un 18% de la población cree que el desempleo va a subir. En Venezuela, el 22%. A nivel de toda Latinoamérica, el 16%. Entonces, en el Ecuador es donde la expectativa es mucho más difícil. Se la ve como que, o se ve como que el año presente va a seguir observándose un incremento al desempleo. Polibio, hay algo que no me hace clic. Si la esperanza todavía está en el régimen en altos niveles, ¿cómo entender y comprender que la población tiene esa percepción de mayor incremento en el desempleo en porcentajes tan elevados? Porque el año 2009, cuando nosotros le preguntábamos a la población cuál es el hecho que más se dio en el país, lo que más sobresalió, tanto positivo como negativo, fue el desempleo. Es decir, el punto central en la agenda del régimen durante el 2010 tiene que ser entonces la reactivación económica, la generación de empleo y el costo de la vida. Exactamente, Carlos, usted lo ha dicho. Ese es el resumen o más bien esa es la recomendación que la población a través de sus opiniones da justamente al régimen y da también al sector privado en general. Si es que queremos tener
un año 2010 mejor. La crisis internacional en el año 2009 pues se detuvo, economías que estaban pues bastante presionadas, las economías mundiales, mejoraron su situación. El decrecimiento en la economía ecuatoriana fue de tal manera que pues se figuró una recesión económica. Entonces, ahora, ¿cómo superar? Es haciendo lo posible para que los recursos no se dispendien, que haya un direccionamiento mejor hacia la producción. Alentar la inversión. Una última pregunta, Polibio, ya para terminar. ¿Han podido ustedes medir a nivel de la población cuál es la percepción, cuál es el nivel de aceptación, cuál es el nivel de preocupación en términos del tratamiento del proyecto de ley de comunicaciones y el tema del ordenamiento territorial? Desde luego. Hay una preocupación de parte de la población en cuanto a las leyes que se están dictando en la Asamblea. Cuando se le pregunta a la población sobre los acontecimientos políticos, en segundo lugar, después de la reelección del presidente en el mes de abril, estaban las leyes dictadas por la Asamblea. Sin embargo, hay un conocimiento muy escaso de parte de la población de cuáles son las leyes, qué mismo es lo que se está tratando. La ley de comunicación se la considera casi en un sinónimo de lo que es libertad de expresión, porque se lo ha manejado de esa manera, como que está en peligro justamente esa libertad de expresión. Entonces la población está atenta para que no se vaya a dar una ley que justamente limite la libertad que tiene la población para seleccionar el medio que quiere leer, escuchar o ver. Y está esa población a la expectativa que justamente no se dé lo que se ha hablado aquí, una ley mordaza, sino que sea una ley que de hecho tiene que haber para que regule debidamente lo que es una actividad de esta naturaleza. Y en cuanto al tema del ordenamiento territorial. En cambio, el reordenamiento no entiende la población. ¿De qué mismo se trata esta ley? Tomando en cuenta que es una ley sumamente importante. Lo que sí está a la expectativa de que los gobiernos locales se conviertan o sigan siendo el referente más importante en lo que se refiere al trabajo, a lo que es el liderazgo incluso de las autoridades locales, que es el único que existe en el país, y que los organismos locales, organismos regionales, cuenten con los recursos necesarios para que se realice el trabajo, y ese reordenamiento territorial, si se da, si es conveniente, sea pues positivo para el ciudadano en general. Gracias, Polibio. Hemos estado con el doctor Polibio Córdoba de la Asociación Gallup Cedatos.